Buenas noches, doctor Sanabria. Cordial saludo. Mi nombre es Fernando Lascuaga. Esta actividad la iba a desarrollar con las compañeras Angie Maestre y Dana Palencia. Sin embargo, por cuestiones de nuestras labores, no nos pudimos poner totalmente de acuerdo y pues me dispongo a realizarla de forma individual, teniendo en cuenta que hoy es el último plazo para la actividad. El tema son los enfoques teóricos que soportan las finanzas públicas, principalmente la escuela keynesiana, la teoría estructuralista, la teoría del estado de bienestar y la escuela austriaca. En cuanto a la escuela keynesiana, la política fiscal es una herramienta principal para gestionar los ciclos económicos a corto plazo. A diferencia de las escuelas clásicas, Keynes sostiene que el mercado no siempre se autorregula para alcanzar el pleno empleo, por lo que el Estado debe intervenir activamente para realizar eh, o para estabilizar la demanda. Los ingresos principales para esta teoría pues son los impuestos directos e indirectos, endeudamiento público y las tasas y contribuciones. Para el keynesianismo, los gastos públicos no, no son solo costos administrativos, sino que es el motor de la economía, ya que tienen una función estabilizadora la cual debe aumentar o activarse en tiempos de crisis para compensar la caída del consumo privado y de la inversión. También tiene un efecto multiplicador, ya que Keynes postula que cada unidad de moneda gastada por el gobierno genera un aumento proporcionalmente mayor en el ingreso nacional, ya que este gasto se convierte en ingresos para otros que a su vez vuelven a gastar. Las decisiones fiscales recaen en el Estado, específicamente a través de sus órganos políticos y técnicos, como por ejemplo el Poder Ejecutivo en cabeza del gobierno y los ministerios, Poder Legislativo, parlamentos y congresos e instituciones discrecionales. En cuanto a o bajo la óptica keynesiana, el gasto no se decide por equilibrio contable, sino bajo criterios macroeconómicos, como por ejemplo el nivel del empleo, la brecha de producción, la demanda efectiva y la temporalidad. En cuanto a la teoría estructuralista, difiere del keynesianismo en que no solo busca estabilizar la economía a corto plazo, sino transformar la estructura productiva del país para superar el subdesarrollo. El estructuralismo ve los ingresos no solo como recaudación, sino como una herramienta de redistribución y financiamiento del desarrollo. Sus principales ingresos son los impuestos progresivos, las rentas de recursos naturales y el financiamiento externo e interno. Para esta teoría, el gasto es el principal instrumento para la industrialización por sustitución de importaciones, como por ejemplo el gasto de inversiones sociales, que no es un desperdicio, sino una inversión necesaria en educación, salud e infraestructura. El fomento industrial, el Estado debe garantizar los subsidios, créditos y creaciones de empresas públicas en sectores estratégicos para dejar de depender de productos importados. A diferencia del libre mercado, el estructuralismo otorga un rol central a la planificación estatal, es decir, el Estado planificador y la coordinación institucional. En el estructuralismo, el gasto se decide bajo criterios de transformación estructural y equidad, teniendo en cuenta la reducción de la heterogeneidad, la soberanía tecnológica, la equidad social y el balance estructural. En cuanto a la teoría del estado de bienestar, la política fiscal se convierte en un mecanismo redistributivo por excelencia para garantizar los derechos sociales y reducir las desigualdades inherentes al capitalismo. En cuanto a esta teoría, el Estado requiere una recaudación alta y constante para sostener sus servicios universales. Para esto se centra en sistemas tributarios progresivos
cotizaciones sociales, pactos fiscales, gasto social universal, red de seguridad y estabilizador automático. Las decisiones son el resultado de un consenso institucional y social, las decisiones del gasto, de las cuales hace parte el Estado central, también diálogo social y administrador y administraciones subnacionales. Bajo esta teoría, el gasto se asigna siguiendo criterios de bienestar humano y justicia social, como por ejemplo la universalidad, la cual nos dice que el gasto debe llegar a todos los ciudadanos independientemente de su nivel de ingreso. La equidad vertical y horizontal, que nos dice que se gasta para igualar las oportunidades entre diferentes clases sociales y proteger los grupos vulnerables. La calidad de vida, el éxito del gasto no se mide solo por el crecimiento de Producto Interno Bruto, sino por indicadores sociales. Esperanza de vida, niveles de alfabetización, entre otros. También en la prevención de riesgo, intervenir hoy en bienestar para evitar costos mayores en un futuro. Intervenir en salud, prevención para ahorrar en hospitales. En cuanto a la escuela austriaca, representa el polo opuesto, representa el polo opuesto de las teorías anteriores. Su enfoque se basa en el individualismo metodológico y en la desconfianza total hacia la intervención estatal, a la que consideran una distorsión de las señales del mercado. Para los austriacos, los impuestos no son herramienta de desarrollo, sino una transferencia coactiva de recursos del sector productivo al improductivo. Por lo cual, siempre mantienen en cuanto a sus ingresos una crítica al impuesto progresivo, consideran que penaliza el éxito, el ahorro y la acumulación de capital. También se oponen al déficit e inflación, pues por lo que rechazan el endeudamiento y la emisión monetaria como fuente de ingresos, ya que distorsionan los precios relativos y generan ciclos de auge y caída artificial. También prefieren los impuestos mínimos. Si el Estado debe existir, los impuestos deben ser lo más bajos, neutros y simples posible. El gasto público es visto como casi siempre como ineficiente y perjudicial. Tiene un efecto de expulsión. Esta teoría sostiene que cada peso que gasta el Estado es un peso que se quita a la inversión privada, la cual es intrínsecamente más eficiente. Mala asignación de recursos, pues tenemos que como el Estado no opera bajo el sistema de precios, no tiene forma de saber si está asignando los recursos de manera óptima, por lo tanto el gasto público tiene al despilfarro. A diferencia de los modelos anteriores, la escuela austriaca aboga por quitarle poder a los planificadores, por medio de limitación constitucional, descentralización extrema y rechazo a la discrecionalidad. En una economía puramente austriaca, el criterio no es cuánto gastar, sino qué dejar de hacer, por lo que tienen un presupuesto equilibrado. El criterio principal es el equilibrio fiscal estricto, no se debe gastar lo que no se tiene. Funciones mínimas, el gasto solo debe dirigirse a lo que llaman bienes públicos esenciales y no intervención. Rechazan el gasto en subsidios, rescate de empresas o infraestructura con fines de estímulo. A continuación, vemos una tabla resumen donde se nos muestra las diferencias de cada una de estas teorías en cuanto a ingresos, gasto público, decisiones, criterio de gasto y visión de la crisis. Aquí la pueden observar, pues prácticamente lo que ya dije, muy resumido. Esta sería toda mi intervención. Muchas gracias. Y
Buenas noches.